Como bien dijo nuestro pastor, ¿cuántos se han gozado de las últimas clases que hemos estado estudiando? ¿Cuántos han sido ministrados? Que realmente ha salido edificado con la clase, por algo que ya sea que Dios nos haya hablado directamente, o porque realmente tuvimos algunas aclaraciones de dudas que teníamos. Y ese es el deseo. Nuestra hermana por aquí nos había mencionado el martes, como bien dijo el pastor, que había hecho uso, ¿verdad?, de la grabación. Y yo entonces me estaba meditando en esto y pensaba, ¿verdad?, en las muchas necesidades que muchas personas tienen allá afuera, que por alguna razón tal vez no se pueden congregar o cualquier otra razón. Entonces yo creo que nosotros como iglesia tenemos ese llamado a poder impartir bendición a otras personas que no conocen al Señor, que tal vez no tienen la misma oportunidad que nosotros en esta noche tenemos. Y nosotros sabemos que Dios nos habla y nos ministra nuestras vidas, y de igual forma pues queremos que Dios hable y ministre a la vida de otros que ¿verdad?, que tal vez no conocen al Señor o que se ven limitados. Así que yo creo que Dios nos ha estado visitando martes tras martes en nuestra escuela bíblica, no ahora, sino que Dios siempre lo ha hecho. Amén. Y queremos que de esa misma forma Dios ministre a otras vidas que de igual forma están prestos a escuchar el mensaje de Dios. Amén. Así que, habiendo dicho esto, para beneficio de los que no han estado con nosotros, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya le dimos cobertura a ese primer capítulo. Estuvimos creo que casi 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas estudiando este capítulo. Así que hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 2. Por fin llegamos al capítulo 2. Y antes de entrar al capítulo 2, quiero volver a recalcar lo que en un principio habíamos mencionado sobre lo que son las señales. ¿Y qué son las señales? ¿Y con qué propósito estaban estas señales? Porque Juan no ve los milagros como simple milagro. Eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Juan no ve los milagros como los veía Lucas, o como los vio Marcos, o como los vio Mateo. Juan veía cada milagro como una señal. O sea, Juan veía el milagro y veía que había algo más allá del milagro. Había una enseñanza, había algo que indicaba este milagro. Y nosotros utilizamos este versículo del capítulo 20, versículo 30 y 31, no sé si lo recuerdan. Hizo además Jesús muchas otras señales en Juan. Estamos en Juan. Juan capítulo 20, versículo 30, versículo 31, 30 y 31. Con estos versículos fue que le dimos introducción a la clase. Y se los voy a volver a leer para que los tengamos presentes. Hoy precisamente que vamos a estar estudiando este capítulo 2, donde Jesús realiza la primera señal. Amén. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Así que, amén. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Hizo qué? ¿Otras qué? Señales, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Así que Juan estaba diciendo, miren, estas señales que se escribieron con un propósito, para que viendo estas señales, ustedes crean que Él es el Cristo y que Él es el enviado. También en Juan capítulo 6, versículo 26, vamos a ver qué nos dice. Alguien que lo lea. Juan capítulo 6, léalo, pastor. Capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no por habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Amén. Así que, ¿qué Jesús les estaba diciendo? Ustedes me están siguiendo y me están buscando no porque vistes las señales. Así que para Jesús era bien importante que ellos entendieran el significado de aquellas señales, porque estas señales realmente iban a revelar quién era Jesucristo, cuál era su propósito. Había todo un trasfondo espiritual, no era simplemente un acontecimiento, era algo que realmente marcaba algo aún más profundo de lo que realmente sus ojos estaban viendo. Amén. Y para Jesús era bien importante esto y le dice, mire, ustedes no me están siguiendo porque vieron las señales y las entendieron. Ustedes me están siguiendo porque se saciaron del pan. Y claramente Jesús hablaba, ¿verdad?, de aquella multiplicación de panes, de peces. Y ciertamente hay quienes aún no han comprendido realmente cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y hay quien se añade por los beneficios. Yo he escuchado muchas veces y de hecho en estos tiempos lo escuché en varias ocasiones, cuando muchas personas dicen, no, sí, métete a la iglesia, porque las cosas te van a ir mejor, te va a sobrar más el dinero, porque no vas a estar gastando en esto y lo otro, la vida te la vas a llevar más suave, ¿verdad? Y eso yo lo he escuchado muchas veces, pero esa no es la realidad. Cualquier buen creyente, cualquier buen cristiano sabe que hay que ser valiente realmente para servirle al Señor. Sabe que aquí realmente se sufre, se padece, hay que batallar, hay que luchar. Sí hay bendición, sí hay comunión, pero no es como que algo tan simple por obtener un simple beneficio. Hay que pagar un precio, ¿verdad que sí? Hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados a ser perfeccionados. Hemos sido llamados a entrar a ese molde divino, el cual es la imagen de Cristo. Y eso no es cosa fácil, ¿verdad que no? Eso no es cosa fácil. Para la vida de cualquier buen creyente no es cosa fácil realmente moldearse a la imagen de Cristo. Eso no es sencillo. Y Jesús realmente les estaba haciendo énfasis precisamente en eso. Le decía, ustedes me siguen por los panes, pero no porque entendieron a profundidad la señal o la razón de lo que yo soy. Amén. Así que ahora cuando vamos al capítulo 2, es importante diciendo estas cosas que entendamos que no es una simple señal, no es un simple milagro, no fue algo que aconteció por tal necesidad, sino que Jesús ya tenía claramente planificado manifestar algo más poderoso de lo que simplemente nosotros vamos a mirar. Amén. ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? ¿No? El capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Alguien que nos lea del versículo 1 al 5. Léalo. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al tercer día hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. El 4 y el 5. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ajá. Y el 5.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Así que fíjese que había transcurrido un tiempo donde dice que al tercer día, ¿cuál tercer día se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuál tercer día? ¿Por qué dice al tercer día? ¿Qué entonces, qué había acontecido antes de esos 3 días? Mírelo ahí, el versículo 43. Recuerda, las bodas fueron después de esos 3 días, pero anterior a esos 3 días había encontrado ¿a quién? A Natanael. Amén. Así que 3 días luego de haber encontrado a Natanael y haberle hecho mención, ¿verdad?, de quién era Natanael, de qué hacía Natanael bajo aquel higuera, vimos, ¿verdad?, cómo él reconoció y creyó. Así que luego de esto que habíamos discutido en la clase anterior, vemos que transcurrieron 3 días, pero no solamente son estos 3 días. Hicimos mención de que esto no es simplemente una historia al azar, sino que tanto Juan como Jesús querían que nosotros observásemos los detalles que están descritos en esta historia o en este acontecimiento. Por ejemplo, ya han transcurrido 7 días cuando ocurrió la boda. Cuando se ocurren las bodas de Canaán, ya habían ocurrido 7 días. Por ejemplo, eso lo vamos a ver y lo hemos estado estudiando desde el capítulo 1, solo que no hemos estado muy al pendiente. Pero mire, desde el versículo 19 al versículo 28 está el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Estas cosas sucedieron en Betavera, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ese es un día. Y luego el 29 dice: el siguiente día, ¿verdad que sí?, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es que el segundo día. El tercer día lo vemos en el versículo 35. Dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El cuarto día, el siguiente día, en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y entonces, después de este cuarto día, transcurren 3 días más. Amén. ¿Estamos claros en eso? Así que es en el 7º día que Jesús llega a las bodas de Canaán. Y hace énfasis luego en que 3 días después, y Juan quería ilustrarnos algo. Juan quería ilustrarnos algo más allá. Por ejemplo, nosotros sabemos que el número 7 es ¿qué? ¿Símbolo de qué? ¿Sinónimo de qué? De perfección. Amén. Pero no tan solamente eso. Leímos también en este escrito, en el versículo 5, dice: su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que ¿qué? Lo que os dijere. Y este versículo hace claramente alusión a algo que ya anteriormente había acontecido en el Antiguo Testamento. Yo les he sido bien enfático en mencionarles el versículo de Colosenses. Vamos a buscar Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo desde el 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer desde el 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. Léalo. Así que yo le he hecho énfasis en estos versículos porque es importante que nosotros entendamos
que Jesús no simplemente apareció en escena. Jesús siempre estuvo dentro de la escena. Jesús siempre estuvo dentro de cada escena, tanto en el Antiguo Testamento como aún antes de toda la creación, que es lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad que sí? Antes de la creación, antes que todo fuese formado, ya Él estaba. Todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. O sea que todo tiene el ADN de Él. Todo tiene su ADN. Por ejemplo, si mi hijo quisiera hacerse una prueba de ADN, sin duda alguna va a decir la prueba, el resultado, 99% es hijo de Luis. ¿Verdad que sí? Pero él no es yo. Él no es yo. ¿Verdad que no? Pero más sin embargo, carga en él todo mi ADN. Amén. De igual forma, ese lo ilustro como un ejemplo, porque de igual forma, Jesús en la creación, todo habla de él. Toda la historia habla de él. Todo el Antiguo Testamento fue sujeto a él. Todos aquellos hombres que vivieron siendo guiados por el Espíritu Santo, sin duda alguna, hablan de él. Porque el Espíritu que estaba en cada uno de ellos es el mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros. Así que el Espíritu no cambia, Dios no cambia. Lo que yo creo que lo que Abraham sintió, lo que Jacob sintió, lo que Isaac experimentó en el Espíritu, es lo mismo que nosotros experimentamos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Juan. Juan dice, yo les he escrito cada una de estas cosas tocante al verbo, lo que nosotros vimos, sentimos, palpamos, para que creímos, para que ustedes de igual forma sientan lo mismo que nosotros sentimos. Eso era lo que Juan estaba diciendo. Juan dice, yo les estoy escribiendo todas estas cosas para que en el año 2022, cuando ustedes estén escudriñando las Escrituras, ustedes tengan una misma comunión, que la misma comunión que yo tuve con el Señor sea la misma que ustedes tengan. Eso era lo que decía Juan, que hay un mismo sentir, un mismo espíritu, porque Dios no cambia, en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variaciones, cambiamos nosotros. Pero el Espíritu siempre ha sido el mismo. Amén. Y siempre va a ministrar esas mismas palabras y perfecta voluntad a nosotros. Así que, diciendo esto, yo les decía también que es importante que nosotros aprendamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está presente? No solamente en las teofanías, en toda la palabra Él está manifiesto. Si recuerdan la predicación de nuestro pastor el domingo, ¿cuál era la oración de Pablo? ¿Cuál era la oración de Pablo? En Efesios. Pablo oraba y decía, yo estoy orando para que Dios os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en Él. Que nosotros como iglesia nos sea dado un espíritu de sabiduría para que podamos comprender como iglesia. Cuando vayamos a esta palabra, cuando vayamos a esta escritura, cuando salgamos de este lugar, cuando estemos en nuestra casa, nosotros podamos tener una comunión plena porque le conocemos, porque le entendemos, porque sabemos cuál es su propósito, sabemos quién nos llamó, sabemos lo que somos en Él. Y eso era lo que Pablo decía. Yo quiero, y mi deseo y mi oración es que la iglesia reciba tal conocimiento de Él que vea que Él no es el 50%, ni tampoco el 60%, que Dios es el 100%, que Él es el todo y que Él quiere darse a conocer a nuestras vidas como ese todo. Amén. Es eso lo que quiere el Señor. Es eso lo que buscaban estos hombres de Dios al querer darnos a conocer cada una de estas cosas. Y decíamos, entonces por eso mencionamos el versículo 5, porque este versículo 5, el cual dice, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijere. Si nosotros buscamos Génesis, capítulo 41, versículo 55. Vamos a buscar Génesis.
capítulo 41. Génesis 41, versículo 45. Perdón, versículo 54, disculpen, 54. Del 54 y 55. Perdón. Y dice, y comenzaron a venir los 7 años de ¿qué? ¿Los qué? ¿Los 7 qué? 7 años, ¿verdad que sí? Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, ¿qué? Había pan, había provisión. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón, ¿por qué? Pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced, ¿qué? Lo que él os dijere. ¿Usted lo está viendo? ¿Lo está comprendiendo? Cuando nosotros vamos a este capítulo y leemos desde el 37 al 57, todo este capítulo está haciendo alusión a Jesús. José era tipo de Jesús claramente en este capítulo. Yo les voy a dar una asignación. Yo les voy a pedir que el próximo martes usted se dé a la tarea en sus hogares para que nos ejercitemos, ¿verdad? Nos ejercitemos espiritualmente y pidamos a Dios que nos revele de qué forma Jesucristo está revelado en este capítulo. Específicamente lo puede marcar desde el versículo 37 al 57. Pero y que busquen en versículos bíblicos del Nuevo Testamento donde realmente está manifestado. Ya yo le estoy dando aquí un adelanto. El 55 lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 5 del libro de Juan. Pero mire, para que entendamos un poco más y veamos un trasfondo espiritual dentro de todo esto. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaréis a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Haciendo alusión a que no había otro hombre como José, porque José hacía la diferencia entre todos, porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Amén. Tú estarás sobre mí. Ahí ustedes pueden imaginar, por ejemplo, cuando Jesús le dieron el rollo a leer, y dónde leyó y qué dijo, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y por ahí continúa. Entonces dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y recordamos a Jesús que dijo, el Padre y yo uno somos. Pero ¿qué decía constantemente también Jesús? Lo que Él me mandó a decir, las palabras que Él puso en mí, ¿verdad que sí? Son las que yo he venido a hacer. El Padre es el que dice, Él es el que me los ha dado, ¿verdad que sí? Decía eso también Jesús. Lo vamos a estar estudiando también en los próximos capítulos. Dice también, y dijo Faraón a José, aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lido fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Haciendo alusión que todo lo que había en Egipto en aquel entonces había sido sujetado ¿a quién? A José. Nadie había más importante que José. Nadie tenía más autoridad que José. Toda la autoridad fue dada
a José. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la palabra? Que toda autoridad, toda potestad en el cielo, en la tierra, todo fue sujeto a Jesucristo. Así que hago alusión a esto y luego usted puede continuar leyéndolo. Por ejemplo, el faraón le cambió el nombre a José, le puso Safnat Panea, y esto significa preservador del mundo, mantenedor de vida, el que celebra, el que revela secreto. Y cada una de estas traducciones, sin duda alguna, hacen referencia ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Así que es importante que nosotros, cuando vayamos a escudriñar la palabra, veamos que Dios sujetó todas las cosas. Todas las cosas las sujetó a Jesucristo. Que como leímos también en el capítulo 1 de Juan, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley cumplió su propósito, pero, dice, pero lo que se va a manifestar de aquí en adelante, gracia y verdad y salvación, solamente provienen por medio de Jesús. Así que es importante que veamos esto, porque desde el Antiguo Testamento estaban haciendo esta entrada, estaba creándose el panorama, se estaba creando la plataforma, se estaba creando el escenario de lo que luego se iba a revelar por medio de Jesucristo. Por eso lo vimos reflejado en José, por eso lo vemos reflejado en muchísimas otras cosas que han ocurrido dentro del todo el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo nosotros lo estamos viendo con mayor claridad, con mayor entendimiento. Así que dice, por eso entonces, cuando dice, y al tercer día, el tercer día es un momento importante también dentro de los números de Israel. Si recordamos la salida del pueblo de Egipto, en el tercer mes, es que el pueblo tiene el encuentro con Jehová en el monte Sinaí. ¿Cuándo ocurre esto? Al tercer mes. Y luego cuando Moisés sube al monte le dice, sepárame al pueblo durante 3 días, porque yo me voy a manifestar a ellos. Entonces cuando nosotros vamos a esta palabra y vemos que Juan está dándonos estos detalles, quiere decir que luego que Natanael había tenido aquel encuentro, estuvieron 3 días más con Jesús. Y estos 3 días claramente no vamos a profundizar en lo que habla en Éxodo, pero luego lo pueden buscar. Éxodo capítulo 19, versículo del 10 al 11, habla claramente cuando Dios le da esa ordenanza al pueblo de que se separaran durante 3 días para ese encuentro. Así que luego de los discípulos estar separados con Jesús, llega el momento de un encuentro. Ya Natanael creyó por lo que le dijo. Los otros habían creído por lo que le había dicho Juan el Bautista. Pedro se había acercado porque su hermano le dijo, encontramos al Mesías. Pero todavía ellos no habían tenido una experiencia más allá de la que hasta el momento ellos habían vivido. Amén. Así que Jesús los estaba preparando para ese. Cuando nosotros vemos al tercer día se hizo una boda en Canaán de Galilea, es importante señalar que aquí tiene un punto y una coma y dice, y estaba allí la madre de Jesús. Estoy en el versículo 1 del capítulo 2. Del capítulo 2 de Juan, y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Creo que la alusión que se está haciendo aquí es clara cuando dice que allí estaba ¿quién? La madre de Jesús. En aquellas bodas estaba la madre de Jesús. Y que entonces fueron invitados Jesús y sus discípulos. La Biblia no nos da detalles de quién era la boda, si eran familiares o no,
pero claramente nos hace ver que María guardaba cierto tipo de relación con estas personas. Y por eso hace mención de que ella era la que estaba allí, ¿verdad? Cuando nos hace mención de que ella estaba en aquel lugar, era claro saber, ¿verdad?, que guardaba algún tipo de relación con esta familia. Y que entonces, luego cuando en el versículo 2 dice, y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y dice luego, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y cuando la madre, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre se acerca a Jesús. Y hay que ver y mirar cómo es que María se acerca a Jesús. ¿En calidad de qué se acercó su madre? No se acercó como madre, sino como creyente. Vea usted, cuando dice, y faltando el vino, le dijo, no tienen vino, y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice mamá, y no es que fuera una falta de respeto, es que ella se acercó a Jesús como creyente, como una mujer que realmente conocía y sabía cuál era el propósito de su hijo. Si alguien sabía, mire, nosotros hablábamos de Juan el Bautista y nos sorprendía mucho que Juan hubiese hablado con tantos detalles sobre Jesús y que hablara con tal precisión de lo que iba a acontecer y de quién era Jesús. Pero si alguien sabía quién era Jesús, era María. Porque María fue la que tuvo la revelación del ángel. María fue la que, cuando José le dijo, tenemos que irnos, fue la que salió huyendo. María fue la que vio llegar a los sabios de Oriente. María fue la que cuando fue a presentar al Jesús, allá se encontró con aquel hombre en el templo que dijo, este niño viene con propósito. También así la profetiza. Y sucesivamente cuando se le perdió el niño, ¿verdad? Que lo relata en Lucas. Y luego así cuando él está entre medio de los sabios y ellos estaban maravillados. Y dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque ella sabía que aquel niño tenía un propósito. Si alguien sabía cuál era la autoridad y cuál era el poder y el propósito de Jesús, era su madre. Amén. Así que cuando ella se acerca donde Jesús, se acerca en calidad de creyente. Ella sabía que él tenía la autoridad y el poder para obrar algo distinto a lo que estaba ocurriendo. Para obrar un milagro dentro de aquella situación, la cual era apremiante, porque en la antigüedad las bodas se celebraban por varios días. No es como ahora, ¿verdad? Que eso es de 7 a 10 y dale, que por ahí hay camino, ¿verdad? Sino que las bodas estaban durante varios días de fiesta y era deshonroso al organizador o a la familia de la casa que no tuvieran vino, porque era la parte principal, era una de las cosas principales dentro de la fiesta. Amén. Fíjese que su madre no le dio órdenes, no le dijo hazlo así o hazlo allá. Por eso también vemos, ¿verdad?, que ella no se acercó como madre que te dice, mira, saca la basura. Ah, ok, mami, voy ahora. Mira, haz esto. Ok, ya mismo voy. ¿Verdad? Sino que ella le dice, mire bien, ella dijo, su madre dijo a los que ¿qué? ¿Qué le dijo su madre? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Ah? A los que servían. No fue a más nadie, sino a aquellos que servían. Su madre se le acercó y les dice, hagan todo lo que ¿qué? Lo que él diga. Lo que él diga, háganlo. Lo que él les diga, eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Cuántos entienden? Escuche bien. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Y el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Pero hasta ahí. Dice que habían ¿cuántas tinajas? 6 tinajas. ¿Y el 6, tipo de qué? De hombre. ¿Verdad que sí? Tipo de hombre. ¿Verdad? Eso es lo que nos hace alusión aún en el Apocalipsis. Y dice que estas eran tinajas ¿cómo? ¿De qué? De piedra. ¿Recuerdan el encuentro con Pedro? ¿Qué le dijo? Tú eres Pedro. ¿Ah? ¿Qué significa? Piedra. ¿Verdad que sí? Jesús podía ver en las personas lo que otros no veían. Jesús puede ver en nuestras vidas lo que otros no ven. Tal vez hay quien nos deseche. Tal vez hay quien pueda decir que no estamos cualificados, o que no estamos capacitados, o que no somos capaces. No, tú no vas a poder resolver ese problema. ¿Sabes? Siempre vas a ser la misma persona. Y nos catalogan y nos etiquetan. Pero Jesús no es así. Jesús veía un propósito más allá, donde la gente no podía ver nada. Así que Jesús vio un propósito, no tan solamente en Pedro, sino que vio un propósito en estas vasijas, que eran de piedra. Y que estas vasijas ya tenían un propósito, pero el propósito por el cual es para lo que estaban vacías. No tenían nada. No tenían nada estas vasijas. Pero dice que estas vasijas era donde se echaba el agua para la purificación. Cuando llegaban la gente, se limpiaban los pies. Era un acto ceremonial, se limpiaban sus manos, quedaban limpios. ¿Verdad que sí? Pero dice que estaban vacías. Jesús le dice ¿a quiénes? A los sirvientes. Él lo hizo. Jesús lo podía hacer. ¿Verdad que sí? Jesús podía llenar las vasijas. Jesús bien pudo haber llenado aquellas tinajas. Jesús pudo haber llenado esas tinajas. Pero Él le dijo, Jesús dijo: llenad estas tinajas. ¿A quiénes? A los que servían. Y las llenaron hasta arriba. ¿Hasta mitad? Hasta arriba. Hasta el tope. Y dice luego: sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el vino, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, dice, aunque lo sabían ¿quiénes? Los sirvientes. Los sirvientes sabían realmente de dónde venía aquel vino. Es que ella tenía la confianza, y eso es bien importante, ¿verdad? Resaltarlo, porque cuando tú sabes quién es Jesús, cuando la iglesia sabe quién es Jesús y de qué cosa es capaz el Señor, mire hermano, no hay problema, no hay situación. Si está Jesús dentro de la fiesta, si Jesús fue invitado a las bodas, no hay problema. Él está en las bodas, Él está invitado a la fiesta. No hay situación que Él no pueda resolver. Amén. Así que aquí hay un asunto bien importante. Y es que Jesús le dice a los sirvientes: a ustedes les toca llenar las vasijas. Son a ustedes los que les toca. Es a ti a quien te toca. ¿Cuántos son servidores aquí del Señor? Pues es a ti a quien te toca llenar esas vasijas, no a mitad. ¿Verdad que dijo que no era hasta mitad? Hasta el tope. O sea, no nos podemos conformar meramente
con que, oh no, es que yo tengo agua. Es que hay agua en mí porque yo vengo al culto de domingo, yo vengo a la clase bíblica, yo también escucho la emisora de radio de camino al trabajo. Y estamos ahí, ¿sabes? Estamos ahí, estamos batallando, pero estamos ahí. Pero no es eso lo que él le dice. Es claro cuando le dice hasta el tope, hasta que se desborde, hasta que ya no quepa una gota más de agua en esa vasija. Tienes tú que llenarla. Eso es lo que Jesús le dice. Te toca a ti, no, me toca a mí, nos toca a nosotros. ¿Jesús podía hacerlo? Claro, pero nos toca a nosotros como iglesia. Busque Colosenses capítulo 1, versículo del 9 a 11, y alguien más que me busque Efesios capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver cuál es el consejo que nos da Pablo y exhorta a la iglesia con referente a ser lleno. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 11, y alguien que busque también Efesios 19. Ok, comenzamos con Colosenses. Alguien que nos lea del 9 al 11. Léalo. Amén. ¿Cuál es la oración? Por lo cual también nosotros desde el día en que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos como llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿cuál era la oración? ¿Que fuéramos medio llenos? No. Que fuésemos llenos. Que tengamos un conocimiento claro de a qué hemos sido llamados, de cuál es la sabiduría en Cristo, de cuál es el conocimiento, de cuál es esa revelación que Dios nos ha dado. Eso era lo que Pablo oraba. Es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a los sirvientes. Llenen hasta arriba las vasijas. No a mitad, sino completo. Efesios, capítulo 3, versículo 19. Léalo. Y de conocer cuál es el amor de Cristo, para que conociendo la revelación de este amor, usted sea lleno. Mire, hermano, es que cuando usted conoce realmente la manifestación de tal amor, usted va a poder entender un poco más claro por qué el Calvario, por qué la cruz, por qué Él se hizo hombre, por qué caminó entre los hombres, por qué caminó, por qué escogió, por qué se dedicó únicamente a darnos el mensaje que había recibido del Padre. ¿Cuál es la importancia que tiene esto en nosotros? Pero así que la Biblia misma nos dice a nosotros, tú tienes que llenarte, tú tienes que buscar, tú tienes que sacar tiempo, tú tienes que escudriñar, tú tienes que buscar. Luego que estuvieron completamente llenos, entonces hubo el momento que Jesús le dice, luego de esto dice, entonces les dijo, ahora sacad ahora, le dice, ¿verdad? Sacad ahora. Y llevarlo al maestresala. Fíjense que hubo un momento primero. Lo llenan, esa fue la orden. Tienen que llenarlo. Pero luego que estaban llenos, entonces él dice, sacad. Y llevarlo ahora al maestresala. Como dijeron por aquí, ellos se sorprendieron. Se sorprendieron de que lo que habían echado era agua, pero cuando fueron a sacar, ¿era qué? Era vino. Y es así como opera la palabra en nuestras vidas. Cuando tú te llenas de la palabra, cuando tú te llenas del conocimiento, cuando tú te llenas de la sabiduría, cuando tú te llenas de la revelación de Jesucristo, y esa sabiduría y ese conocimiento comienzan dentro de ti a ministrar y comienzan a revelar y te das cuenta de realmente cuál es el propósito de Dios, va a llegar el momento en que Dios te va a decir, saca de lo que tú tienes dentro de ti.
Y verás que cuando tú impartes una palabra, no va a ser la misma palabra que tú leíste porque la viviste, la entendiste, la conociste, te convenciste. Y quien va a escuchar tu palabra sabrá que esa no es una simple palabra. Sabrán que eso no es un simple conocimiento porque tendrán la confianza, la convicción de que usted tuvo esa experiencia, de que usted crea eso. Y ese es el vino, ese es Jesucristo. Ese es el milagro de la palabra. Cuando yo creo cuando yo creo realmente esta palabra y tengo una experiencia del Dios que sana. No todos pueden hablar del Dios que sana. Solo aquellos que han vivido la sanidad y tienen la convicción de poderle decir a cualquiera que esté enfermo: yo conozco a un Dios que sana y en el nombre de Jesús tú eres sano. Y hemos visto los milagros y hemos visto esta señal revelarse, porque no era simplemente una historia, no era simplemente un milagro. Jesús les estaba claramente diciendo: tienen que llenarse de mí. Eso era lo que les estaba diciendo, porque cuando tú te llenas de mí, cuando ustedes se llenen de mí, Él se los estaba presentando a los discípulos. Habíamos dicho que Jesús no había hecho estos milagros fuera de que no estuviesen los discípulos presentes. Jesús había mostrado estas señales en presencia de los discípulos para que ellos comprendieran realmente cuál era el significado. Y Jesús no les estaba diciendo otra cosa que: llénate de mi presencia, llénate de mi palabra, mira, atiende bien mis pasos, mira bien lo que hice, mira bien lo que estoy haciendo. Para cuando llegue el momento, usted pueda sacar del depósito que hay dentro de usted y pueda llevárselo a cualquier otro, al maestresala, a aquellos que son conocedores, a aquellos que saben mucha Biblia, pero no han visto todavía tal revelación. Pero usted en su vida puede hablar y testificar de cómo esta palabra se ha vuelto vida en su interior. Cómo usted ha visto a Dios glorificarse en su vida a través de esta palabra. Cuando el maestresala lo escuche a usted, cuando otros lo escuchen a usted, sabrá realmente que ha acontecido un milagro en su vida. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Amén. Donde el maestro Sala le dice, cuando el maestresala, en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó entonces ¿a quién? Al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando haya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Así que claramente el maestresala reconoció que lo que palpaba su lengua, sus labios, era un vino exquisito. Era realmente un vino cual nunca antes había probado. Sabía que era diferente. Y es así realmente el impacto que tiene cuando usted crea esta palabra, cuando usted crea estos hechos. Usted también podrá ser lleno de esta palabra y servirle a otros que tienen realmente una necesidad. Habíamos utilizado el versículo 17, donde dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad se revelan solamente en Jesús. Por eso hoy nosotros estamos aquí sentados. Por esa gracia y esa verdad. Usted es esa revelación. Nosotros somos en la revelación de esa gracia y de esa verdad. Por eso estamos aquí. Porque esa gracia es la que nos permite estar aquí presentes. Fíjese que el maestresala podría claramente representar también a aquellos hombres de la ley, aquellos líderes dentro del pueblo. Muchos de ellos se negaron a reconocer la autoridad que había en Jesús. Todo el tiempo nosotros vamos a ver que había un cuestionamiento en cuanto a lo que Jesús hacía y decía.
Pero no todos actuaron de esta manera. Por ejemplo, Nicodemo. ¿Se recuerda Nicodemo? Que fue en lo oscuro de la noche, ¿verdad? Sigiloso. Y le expresó y le dijo a Jesús: nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres diferente. Tú eres diferente, en ti hay algo distinto. Amén. Así que podemos ver que no todos realmente se habían negado, sino que muchos de ellos habían reconocido que quien estaba delante de ellos era ¿quién? Este vino nuevo. Era este vino nuevo. Fíjese que la ley había llevado al pueblo y había cumplido su propósito. La ley fue dada al pueblo y había conservado y preparado al pueblo para este momento. Por eso la Biblia, habíamos leído en el capítulo 1, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El cumplimiento de esta ley. El cumplimiento de la ley, para eso Jesús vino, porque era lo que iba después de esa ley. Pero los suyos no le recibieron. Así que la ley fue el maestro, el ayo, que educó al pueblo durante todos aquellos años y había había sostenido a la nación en la fe en Dios, para que cuando se revelara Jesucristo, el pueblo y el mundo entendieran. Pero vimos que se agotó. Por eso cuando nosotros hacemos alusión a las vasijas, ¿cómo estaban? Vacías. Necesitaban ser llenas. Ya estaban vacías. La ley ya había cumplido su propósito. Pero lo que se iba a revelar de ahora en adelante es lo que habíamos leído en el capítulo 1, versículo 19. La gracia y la verdad, la cual nosotros recibimos por medio de Jesucristo. Lo que es pertinente a lo que Juan nos está hablando, mire, es que realmente Jesús es ese vino. Jesús es ese nuevo vino. Jesús es ese vino que cuando cualquier otro lo prueba, no importa cuánto haya tomado, se va a dar cuenta que Jesús es diferente a cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. El mundo te puede ofrecer muchas cosas. Existen, miren, en la actualidad tantas religiones. Hoy en día, mire, usted abre las redes sociales y usted tiene 20 personas motivadores, 20 predicadores, 20 mensajes por todas partes. Pero cuando es Dios el que está hablando, cuando es Dios el que nos está ministrando, usted sabe que es diferente. Puede escuchar muchas prédicas, pero cuando es el Espíritu el que está hablando a mi vida, yo sé que es distinto. Ese es el buen vino. Ese es el buen vino del que hablaba, del que palpó y probó el Maestresala. Quiera Dios y en esta noche nosotros comprendamos eso y lo entendamos, que Jesús es distinto a cualquier otra cosa, que necesitamos llenarnos de esta agua. Esa es la enseñanza. Necesitamos llenarnos de Jesucristo. Necesitamos, como dijo Pablo, llenarnos de su sabiduría, de su entendimiento, de esa revelación, de ese conocimiento de Dios, para que nosotros podamos vivir vidas plenas en el Señor. Mire, para que no cualquier pensamiento venga a nuestras vidas y nos turbe. A veces tenemos que hacer ese ejercicio de mirar bien cómo nosotros andamos. Mirar bien cómo andemos, ¿verdad? No como un necio, sino como un sabio. Debemos de prestar más atención a nuestros pasos. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en cada paso que damos si no conocemos a Jesucristo? Si Jesucristo no es más que una simple historia, si no es más que algo, un capítulo más que yo leí, si yo no conozco realmente y no logro comprender qué Dios quiere hablarme por cada uno de estos pasajes bíblicos, ¿cómo yo voy a poder hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo voy a poder entenderlo? El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Mira bien cómo tú andas. Mira bien cómo tú andas. Amén. Así que muchas veces yo hago un ejercicio mental
y se los voy a decir, esto es cosa mía. Pero yo comienzo a contar 1, 2, 3 minutos por segundo, cada segundo, hasta 1 minuto. Casi siempre hago el ejercicio cuando me estoy levantando porque estoy así bien enmorrado y como que me duermo y vuelvo y suena la alarma y me levanto, pues digo, voy a contar para no dormirme. Pero hago el ejercicio y comienzo a contar los segundos y trato de mirar a mi mente cuántos pensamientos en ese segundo, en ese minuto vienen a mi mente y qué tipo de pensamiento. 1, y voy contando en mi mente y viene un pensamiento y logro identificar otro pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué le digo con esto? Porque cuando usted quiere tener una mente renovada en el Señor, una mente de Cristo, usted tiene que comenzar a cerrar puertas en su mente. Usted tiene que cerrar esas puertas. Usted sabe que ese pensamiento está llegando. ¿Cómo yo refuto ese pensamiento? ¿Cómo yo logro tener la mente de Cristo? Pues claramente identificando cuando vienen esos pensamientos. Y vienen una vez. Al otro minuto vienen otra vez. Quiere decir que entonces tenemos que llenarnos cada día más del Señor y de su conocimiento. Muchas veces ponemos nuestra mirada constante en cosas que no nos edifican espiritualmente. No nos edifican, no nos ayudan. Nos llenamos de eso, nos llenamos. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Porque así es como funciona el cerebro, va a proyectar lo mismo que tú estás viendo. Lo que tú estás observando, lo que tú estás mirando, eso es lo que va a proyectar a tu mente. Entonces tú dices, tengo deseos de eso, pero no te diste cuenta que hace un rato era eso lo que estaban mirando. ¿Cuántos entienden? Así que necesitamos llenarnos del Señor, de su palabra, de su conocimiento. Jesús pudo haber llenado aquellas vasijas, pero nos toca a nosotros, le toca a usted, me toca a mí llenar esa vasija, no hasta mitad, sino hasta el... Así que leemos el último versículo para darle culminación a esta primera señal que hizo Jesús. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí muchos días. ¿Duda? ¿Pregunta? Amén. No habiendo dudas o preguntas, dejamos entonces a nuestro pastor.